La iglesia está formada por aquellos creyentes. La iglesia no está formada por aquellos que puedan entrar por las puertas a un templo. Entrar por las puertas a un templo podemos entrar todos, pero la iglesia de Cristo está formada por aquellos que creen en el Señor, aquellos que tienen fe. La fe es la parte fundamental de nuestra relación con Dios. Por eso tienen allí atrás en sus boletines una pequeña introducción para recordar lo que hemos estado mirando en los últimos domingos. Por lo menos debe ser ya 5 o 6 domingos que estamos meditando en la fe. Y también el domingo pasado que hubo un pastor invitado, también nos habló acerca de la fe. Dice el autor de la carta a los Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que esa es la parte que todos nos acordamos, porque es fácil de recordar, porque es bien breve, bien cortita, pero el pasaje bíblico continúa. Dice, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Nosotros nos acercamos a Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios recompensa esa búsqueda de Dios. ¿Y cómo la recompensa? Justamente dándose a conocer. En todas las partes, en todo pasaje bíblico que encontramos que alguien sinceramente buscó a Dios, ha encontrado a Dios. Lo que muchas veces encontramos en el pasaje bíblico es al revés, que Dios busca a los hombres y los hombres no nos dejamos encontrar. Eso es otra cosa. Dios está constantemente buscándonos, pero muchas veces nosotros no nos dejamos encontrar. Pero cuando un ser humano busca a Dios, encuentra a Dios. Por eso dice este pasaje, Dios recompensa, Dios le da un galardón a aquellos que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. También Jesús hablaba una y otra vez acerca de la fe. Si en algo reprendía a sus discípulos era porque tenían poca fe o porque les faltaba la fe. En ningún otro tema Jesús le tiró las orejas a sus discípulos. Las únicas veces que les decía algo, que lo hacía ver, que lo hacía pensar, era acerca de su fe. Hombres de poca fe, ¿por qué les falta fe? En algunos lugares dicen, acá no se puede hacer milagros, ¿por qué? Por la falta de fe. A la mujer que estaba enferma le dijo, por tu fe has sido sanada. Unos amigos que trajeron a su amigo paralítico delante de Jesús, Jesús mismo le dice al paralítico, por la fe de ellos, tú has sido sanado. Es la fe. Jesús le decía a sus discípulos, si ustedes tienen por lo menos fe tan pequeñita, tan chiquitita como un grano de mostaza, le dirían a ese monte, muévete, y se movería. Por eso es fundamental la fe en nuestras vidas como cristianos. Y los mismos discípulos le decían a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y yo quiero detenerme en ese concepto, en ese pedido de los discípulos, cuando le dicen al Señor, aumentanos la fe. Porque creo que está también allí nuestro propio clamor. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Señor, aumentanos la fe? Porque nos damos cuenta que nuestra fe está en un nivel que podría ser mayor, está en un nivel que podrá madurar más. Muchas veces llega a nuestros propios oídos y creo que es el mismo Espíritu Santo cuando nos empieza a hacer pensar, cuando nos empieza a mostrar que nuestra madurez en el Señor no es como la que tendríamos que tener. Pablo le escribe a toda una iglesia diciendo, ustedes les tengo que dar todavía leche como a bebés. ¿Por qué? Porque no le puedo dar carne fuerte, no le puedo dar alimento fuerte. De fe por la inmadurez en las cosas del Señor. Por eso necesitamos una y otra vez clamar como los discípulos, Señor, aumentanos la fe.
Pero saben que la fe no es algo que uno le puede pedir al Señor y que Él carga, llena y ya está. Sino que cuando le pedimos al Señor, aumentanos la fe, nuestra fe va a ser puesta a prueba. Esa es la única manera que cuando es puesta a prueba. Cuando Jesús habla del final de los tiempos, también habla acerca de la fe. Dice, en aquel tiempo, Mateo 24, del 10 al 13, ahí en los boletines no tienen igual. En aquel tiempo, muchos, ¿qué dice? Se apartarán de la fe. Fíjese que no dice qué van a hacer cada uno. No importa lo que esté alrededor de la persona. El punto que Jesús da al blanco es este. Muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán y seguirá un gran número de falsos, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Por eso la fe no es un juego. Cuando estamos viviendo un tiempo especial, cuando estamos en este siglo XXI, creo que en el XXI todavía estamos, siglo XXI, donde la espiritualidad es algo que comienza una vez más a surgir. La espiritualidad está a flor de piel de todos. Todo el mundo busca una espiritualidad. Hace unos años atrás se había decretado de alguna manera la muerte de la fe, la muerte de Dios, la muerte de todo lo que tenga que ver con la religión. Y la verdad que se han equivocado, porque la espiritualidad es el punto más alto en el tiempo en el que vivimos. El gran problema es que qué tipo de espiritualidad es la que estamos hablando. Porque hoy uno le pregunta a cualquier persona, especialmente a los artistas, especialmente a aquellos que son famosos o que tienen una oportunidad de influir en las nuevas generaciones, todos hablan de su fe, pero no sabemos en qué. La espiritualidad, ¿en qué? Es la fe en Cristo Jesús, la que aquel que se mantiene firme hasta el fin será salvo. La fe no es un juego. Y la Biblia de tapa a tapa nos habla acerca de la fe. Por eso le pedía hoy más temprano que abran el libro de Génesis, que es el que vamos a estar meditando. Allí encontramos al que reconocemos como el padre de la fe. ¿De quién estoy hablando? De Abraham. Abraham. Los que vienen los días miércoles saben que estamos estudiando acerca de Abraham. Así que a muchos de ellos les va a parecer conocidos los pasajes que vamos a estar mirando. Y otros van a tener que hacer tarea a la casa. Yo no voy a leer todo el capítulo porque va a ser muy largo, pero sí algunos puntos de la vida de Abraham. Este que reconocemos como el padre de la fe. Pero justamente es Abraham el que es probado una y otra vez en esa fe. Abraham no era perfecto de ninguna manera. Abraham estaba sujeto a pasiones. Abraham se ha equivocado una y otra vez. Abraham, por lo menos en 2 oportunidades encontramos en Génesis que mintió. Abraham, en por lo menos 2 oportunidades, no presentó a su esposa de la manera que tendría que haber presentado como esposa, por cuidarse él mismo, por cuidar quizás el valor de su vida. Lo vemos también haciendo algunos negocios que por ahí no eran muy cristianos, que digamos, tomando decisiones que parecían que no eran lo que Dios le estaba indicando. Pero este Abraham es probado en la fe y alcanza, como dice el autor de Hebreos después, ser llamado amigo de Dios, padre de todos los creyentes, padre de la fe. Por eso la fe no tiene por qué ser perfecta el día de hoy, pero sí debe ir madurando todos los días. Los discípulos no tenían una fe perfecta, pero tenían una fe auténtica del Señor. Por eso le pedían, aumentanos la fe. Reconocemos que estamos mal, aumentanos la fe. Y Abraham
aquel que comienza a experimentar a este Dios, a conocer a este Dios, va creciendo a lo largo de la vida, acompañado por Dios, y empieza a conocer a Dios, y allí su fe va madurando. Pero de ninguna manera su fe fue perfecta. Lo que sí logró es creerle a Dios, pero esto fue un proceso de muchos años. ¿Cómo nos gustaría acostarnos una noche y al otro día levantarnos y ya ser perfectos? ¿Cómo nos gustaría lo que queremos bajar algunos kilitos, ¿no? Hacer alguna dieta, acostarnos a la noche y el otro día bajar las 20 libras que... Aquellos que tienen el pelo corto y quieren tener el pelo largo se acuestan una noche y el otro día... Ni hablar de los que no tienen pelo, ¿no? Pero bueno... Qué lindo sería, ¿no? De la noche a la mañana, que nuestra fe madure de la noche a la mañana, tener una relación espectacular con el Señor, conocerle en todo su esplendor. No se logra nada de la noche a la mañana. Esto es un proceso de todos los días. Vamos a mirar rapidito. Génesis capítulo 12. Yo quiero que veamos 5 aspectos en la vida de Abraham que nos van a ayudar a pensar y meditar en nuestra fe. Conociendo el proceso de madurez de fe de Abraham, creo que nos va a servir para que nosotros pensemos y maduremos en nuestra propia fe. Capítulo 12 de Génesis es cuando Dios llama a Abraham. Dice así el versículo 1, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y después creo que ustedes saben cómo sigue, haré de ti una nación grande, te bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Pero me quiero quedar en el versículo 1, cómo comienza el proceso de fe de Abraham. Ahora sí tengo yo. La fe te saca del lugar donde estás. Y yo voy a frenar un poquito la charla, la meditación, para que usted piense esa frase y piense ese versículo. La fe te saca del lugar donde estás. ¿Dónde estás? La fe te saca de ese lugar. La fe te mueve de ese lugar. Dios nos ama tal cual somos, pero no quiere que estemos igual. Nos quiere mover de allí, nos quiere cambiar de allí, nos quiere transformar. ¿Nos ama? Sí. ¿Nos ama nuestro pecado? Sí, pero no quiere que sigamos igual. Por eso nos dice, vete. Vete, hay que salir de ese lugar. Si continuamos en el mismo lugar, vamos a seguir en la misma situación. Nuestra fe no va a cambiar, nuestra fe no va a madurar. ¿Por qué? Porque estamos en la misma situación. Hoy se le llama, ¿no?, la zona de confort. Bueno, en la fe también tenemos nuestra zona de confort. Esto es lo que he aprendido y suficiente, no quiero más. Esto es lo que conozco de Dios y es suficiente. Pero Dios nos quiere sacar de ese lugar de confort y quiere que nuestra fe madure, y para hacerlo nos tiene que sacar del lugar donde estamos. La fe comienza por allí, cuando le hacemos caso y salimos de nuestra propia voluntad. Fíjense que Dios no lo sacó a Abraham, le dijo, vete. Y Abraham es él el que toma la decisión de salir. Y así se mueve el Señor y así se empieza a experimentar la fe. El Señor habla y nosotros respondemos. Y nosotros podemos responder de distintas maneras. Una de ellas es, si nos dice vete, irnos, o si nos dice vete, quedarnos. Tenemos aún ese derecho delante del Señor de no hacerle caso. Pero si no le hacemos caso, no pretendamos madurar en la fe. El Señor quiere llevarnos a una madurez espiritual. El Señor nos quiere darse a conocer Él mismo con nosotros de una manera especial, particular, personal, que le conozcamos tal cual es.
Pero comienza diciendo, vete. Vete de la tierra de tu parentela, vete de tu casa. ¿A dónde? A un lugar que yo te mostraré. Creo que ahí llegamos a un punto difícil, ¿no? La mayoría de nosotros le diríamos, Señor, hasta que no me digas a dónde voy, yo no me muevo. Porque eso es lo que nos enseñaron nuestros padres. Da pasos seguros, ¿sí o no? Y no estoy hablando mal de la educación de nuestros padres, pero todo padre quiere eso, ¿no? A nuestros hijos les decimos lo mismo. Andá por el camino seguro. Y no es que Dios nos está mostrando un camino inseguro, sino que para aprender y madurar en la fe tenemos que aprender a confiar en Él, a una tierra que yo te mostraré. Él está dando su palabra, que Él nos va a mostrar la tierra, Él nos va a mostrar el lugar, Él va a estar con nosotros, Él va a guiar el peregrinaje, el caminar. Él no dice solamente vete, vete a una tierra que yo te mostraré. Por eso, si tú quieres madurar en la fe, quizás estés recién en este punto, en este primer punto como Abraham, y necesitas salir de ese lugar para que la fe en Dios comience a madurar. Capítulo 15, versículo 5. Vamos a leer un solo versículo. El Señor le promete a Abraham, que ya era viejito, ya tenía sus 80 años largos, más joven que nuestra hermana Hilda, y ya cercano a los 100 recién, cumple la promesa de darle un hijo, de darle una descendencia. Cuando Dios le dice a Abraham que salga de la tierra, le promete una tierra y le promete una descendencia. Imagínense a un viejito casado con una viejita y que era estéril. Pero fíjense lo que dice el capítulo 15, solamente el versículo 5. Luego el Señor lo llevó fuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. La fe en el Señor es una fe que nos enseña a creer en lo imposible. Hay una frase que anda circulando por allí que está muy buena, que dice, la fe no hace las cosas más fáciles, la fe hace lo imposible. La fe hace que sea posible lo imposible. La fe es la que nos enseña a creer en lo imposible. Abraham tuvo que creer y aprender a creer en la vejez, que su descendencia sería algo increíble. No solamente que iba a tener un hijo, ya con eso era suficiente para que sea increíble. Pero Dios va más allá de lo increíble creíble, por decirlo de alguna manera. Es mira hacia el cielo, cuenta las estrellas, si puedes hacerlo. Así será tu descendencia. La fe en Dios es una fe que nos enseña a creer lo imposible. Mientras nos movamos en las cosas posibles, nuestra fe no es desafiada. Recién cuando le pedimos a Dios las cosas imposibles es cuando Dios dice, por fin me están pidiendo algo en lo cual yo puedo hacerlo. ¿Cuántas veces les pedimos a Dios las cosas posibles? Y hay un autor que dice esta frase, si oramos a Dios de las cosas posibles, le estamos faltando el respeto a Dios, porque le estamos pidiendo algo que podemos hacerlo nosotros. Cuando creemos y confiamos en un Dios de lo imposible, es cuando ponemos lo imposible delante de Dios. Y empezamos a creer y confiar en Él. Señor, esto es imposible para mí, pero para ti, no. Creo que conté varias veces la oportunidad que Dios nos ha dado de comprar la casa que tenemos. Bueno, de comprarla, el banco es el dueño todavía, ¿no? Hasta dentro de unos 50, 100 años más que uno siga pagando, ¿no?
Gaby la va a terminar, es la heredera. ¿Qué? ¿Vos tenés plata? ¿Vos tenés? No. No tiene muchas ganas de trabajar, parece, ahí como haciendo, así está buena la vida. Llegamos hasta el lugar, nos dijeron, nuestra propuesta de la casa era la siguiente. No tenemos crédito, ni sabemos si tenemos. No tenemos plata, y eso estamos seguros que no tenemos. Pero queremos comprar una casa. Qué buena entrada, ¿no? ¿Y qué nos dijo? Estábamos esperando que el otro nos diga, ¿están locos ustedes? No, déjelo ahí. Y dice, sí, se puede. Entonces, abrió toda una posibilidad. ¿Se puede? Listo. Entonces, a partir de ahora empezamos a mirar. Para hacerle cortita la historia, en el momento que estábamos allí por firmar, que nos den el dinero, nos aprueben la compra, entonces nos daban vuelta y vuelta y vuelta. Ya nosotros no sabíamos qué hacer. Flor y Coti eran chiquititas todavía y se portaban mal, peor que ahora. Y estábamos ahí dando vuelta y vuelta y vuelta, hasta que son, ¿por qué tardan tanto? Y después que firmaron y que hicieron todo, nos explicaron por qué. Pero antes de firmar, nos dicen, ustedes saben que se están metiendo en algo mucho más grande de lo que estaban pagando. Y nosotros dijimos, sí, somos conscientes de esto. Y nosotros éramos totalmente conscientes y seguimos siendo conscientes de que era imposible pagar. Nosotros compramos en el peor momento de la compra, hermano. Cuando estaba todo, ¿se acuerdan hace unos años atrás? Que estaba todo inflado. Ahí. Si para nosotros era imposible comprar en un buen precio, peor cuando estaba todo inflado. Pero el Señor hace las cosas. Y lo único que le dijimos al Señor es, Señor, si tú no das esta casa, tú te encargarás de esto. Y hermano, hasta el día de hoy, y ustedes conocen, la gran mayoría de los que están en la iglesia por varios años, ustedes conocen todo el proceso y cómo el Señor mes tras mes, nosotros ya ni miramos los números, porque ni vale la pena mirar los números. Si hacemos los números, da en rojo, hermano, igual que los suyos. Usted hace números y le da en rojo. ¿Sí o no? ¿A quién de ustedes no le da rojo? Porque ahí le caemos todos. Los números dan en rojo, pero después, ¿y cómo salió? El Señor está allí, pero movámonos en lo imposible, porque Dios hace lo imposible. Lo posible lo hacemos nosotros. Si nosotros nos movemos con nuestra fuerza, es nuestro. Por eso aún la salvación es algo imposible, que no lo podemos hacer nosotros, es un regalo de Dios, y para que nadie se gloríe. La fe es igual. Cuando nosotros nos movemos con nuestras posibilidades, lo hacemos nosotros. Pero la verdadera fe en Dios es creerle a Dios de las cosas imposibles. Porque Dios hace lo imposible. Aún a la Virgen María, que hace poco también meditábamos en ella acerca de la fe, le dice, para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Bueno, sigamos avanzando en la madurez de la fe. Capítulo 22. Después que Dios le promete a Abraham una tierra y le promete una descendencia, viene uno de los momentos más dramáticos de la historia. Debe ser uno de los pasajes más duros para leer. Si usted conoce la historia, la va a agarrar rápido. Si no conoce, voy a tratar de mostrársela en pocas palabras. Capítulo 22, vamos a leer los primeros 4 versículos. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado.
Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Y ahí me quedo. Le dejo ahí la historia. Pero creo que con estos pasajes ya podemos entender. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. Justamente comienza diciendo el autor de Génesis aquí que Dios llamó a Abraham y lo puso a prueba. ¿Qué es lo que le pidió? A su hijo. Aquel que Dios le prometió, aquel que Dios le dio en la vejez, aquel hijo se lo pide y se lo pide como un sacrificio. Menos mal que no somos Abraham nosotros. ¿Qué haría usted en el lugar de Abraham? Dígame. El día de hoy podría estar en el texto bíblico como el padre de la fe. Por eso muchas veces criticamos a Abraham, ¿no? Como, menos mal que Abraham era Abraham. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. La fe, para que madure, la fe te pide poner en orden las prioridades. ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham? Que Abraham pueda poner en orden las prioridades. ¿Amaba Abraham a su hijo? Sí, el mismo texto lo dice. Tu hijo, el único hijo, aquel que amas. Y uno se queda, ¿por qué le dice el único hijo si en realidad tenía otros hijos? Pero era aquel, el hijo de la promesa, era aquel que Dios le había dado en su vejez. Dice, aquel que tú amas. ¿Amaba Abraham a Isaac? Por supuesto que amaba. ¿Amaba Abraham a Dios? Por supuesto que lo amaba. El punto aquí era a quién amaba más. Y nuestra fe en Dios ha de ser probada cuando es justamente probada por nuestras prioridades. ¿A quién amamos más? No es una respuesta fácil. Es una respuesta que solo tú con el Señor la tienes que responder. Pero ¿a quién amas más? ¿A tus hijos o a Dios? ¿A quién amas más? ¿A tu familia o a Dios? ¿A quién amas más? ¿A tu trabajo o a Dios? ¿A quién amas más? ¿A tu casa o a Dios? ¿A quién amas más? Poner en orden nuestras prioridades. ¿Qué está en primer lugar? Es lo que nos va a llevar a madurar en la fe. No podemos madurar en la fe mientras el orden de nuestras prioridades esté desordenada. O por lo menos no esté en el orden que Dios quiere que esté. Y Dios nos pide solamente el primer lugar. El resto acomódalo como tú quieras, no hay problema. Pero el primer lugar es de Dios. Por eso el mismo Señor dice, busca a Dios y su justicia. En primer lugar, primeramente, busca a Dios y su justicia. En primer lugar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿A quién amas más? El mismo Señor le decía a sus discípulos, o a aquellos que querían seguirle, querían ser parte del equipo, le decía, aquel que no esté dispuesto a dejar casa, padre, madre, hermano, hermana, no es digno del reino de Dios. No está diciendo que no lo amemos, que los abandonemos. No le está pidiendo eso. Está pidiendo un orden de prioridades. Está diciendo, ¿quién está en primer lugar? Porque creo que todos podemos dar la respuesta como la daba Abraham. ¿Amaba a su hijo? Sí. ¿Amas a Dios? Sí. ¿A quién amas más? ¿A quién amas más? Si quieres que tu fe madure, tenemos que ser sinceros delante de Dios. Y Abraham dice que comenzó a caminar y es una prueba suficiente para decirle a Dios, a él mismo, a su hijo y a los criados que Dios está en primer lugar. Así que comenzó a caminar hacia el monte. Hasta el mismo hijo le decía, papi, llevamos el fuego, llevamos la leña, pero no llevamos el corderito para el sacrificio. Dios proveerá, le decía Abraham. Y no creo que haya sido unas palabras como muchas veces le decimos a nuestros hijos, Dios proveerá, como diciéndole, no molestes.
¿no? Es la seguridad, la confianza de Abraham, decir, Dios proveerá. Dejó a sus criados allí atrás y le dijo lo mismo, vamos a ir a aquel monte, vamos a adorar a Dios y vamos a volver. Porque estaba la seguridad de que Dios hará lo imposible, porque ya empezó a conocerlo de esa manera. Ya empezó a conocer a Dios como un Dios de lo imposible. Así que llegado al lugar, Abraham dice que preparó absolutamente todo, y aun cuando ya estaba en el último momento de sacrificar a su hijo, del mismo Dios le dice, listo, Abraham, detente. Y el Señor proveyó un cordero allí para que pueda estar en ese sacrificio. Por eso nuestra fe, si queremos que madure, tiene que ser sacada del lugar donde estamos. Nuestra fe, si queremos que madure, debemos aprender a creer en lo imposible. Nuestra fe, si queremos que madure, tiene que empezar a estar ordenada en las prioridades de Dios. Y la prioridad de Dios es Dios en primer lugar. El resto te lo deja a tu criterio. Pero Dios está en primer lugar. Capítulo 23. Le dije que eran 5 puntos que veríamos acerca de la fe de Abraham que nos pueden ayudar. Este es otro momento difícil en la vida de Abraham, pero es un momento en el cual todos vamos a pasar y en el cual todos tenemos que enfrentar, y encontramos aquí en este pasaje bíblico también enseñanza de cómo enfrentar ese momento. Capítulo 23, los primeros 4 versículos nos hablan de la muerte de Sara, la muerte de la esposa de Abraham. Dice, Sara vivió 127 años y murió. Es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán, Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a proponer a los hititas lo siguientes: entre ustedes yo soy un extranjero, no obstante quiero pedirle que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Sigue el pasaje bíblico, ustedes lean el resto. Pero con ese punto ya podemos empezar a ver en qué es probado también Abraham. Es un momento en el cual nadie quiere hablar, ¿no?, de la muerte del ser querido. Pero el texto bíblico nos habla constantemente. Y si hay algo seguro en nuestras vidas, es que todos vamos a morir. Y que todos vamos a experimentar también el dolor de la muerte de un ser querido. Por eso dice el texto bíblico que Abraham hizo duelo, Abraham lloró. ¿Hay un tiempo para llorar? Por supuesto. ¿Hay un tiempo para hacer duelo? Por supuesto. Pero también hay un tiempo en el cual hay que prepararse para lo siguiente, y es aprender a sepultar a sus muertos. La fe sepulta a sus muertos. Nos gustaría que nos acompañen toda la vida, todo el caminar, pero no, la vida no es como nosotros queremos que sea. Para madurar en la fe tenemos que aprender a sepultar los muertos. Acompañar y vivir con los vivos, pero a los muertos, sepultarnos. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para el duelo, pero hay un tiempo para prepararse. Como hizo Abraham, fue a prepararlo, fue a comprar, y desde allí hasta el día de hoy todavía, si usted quiere enterrar a alguien, hay que comprar un terreno. Lamentablemente hoy ya son muy vivos, ¿no? Como decía esa frase en una funeraria allí, eran cristianos, entonces decía, para mí el morir es ganancia. No era el lema de la funeraria. Muy cristiano, ¿no? Demasiado. Pero tenemos que aprender a sepultar a los muertos. Ahora resultaría esta pregunta: ¿cuáles son los muertos que todavía sigues cargando en tu vida? ¿No será que tu fe no madura porque sigues cargando muertos? Sigues llevándolo porque no los quieres soltar. Hay que aprender a sepultar a los muertos. Y sepultar es darle entierro, y ahí se quedan, y nosotros continuamos.
con cuántos muertos estás cargando en tu vida. La fe en el Señor nos saca del lugar donde estamos. La fe en el Señor nos enseña a creer lo imposible. La fe en el Señor nos pide poner en orden nuestras prioridades. La fe en el Señor nos ayuda, nos enseña, nos exhorta a sepultar a nuestros muertos, pero también la fe en el Señor nos prepara para el futuro. Podríamos decir que esa fue la prueba peor que pasó a Abraham, la muerte de Sara. Pero la vida continuó y Abraham siguió trabajando para el futuro, para él y para la promesa de Dios, aquello que Dios le había prometido, de un lugar, una tierra, un territorio, pero también una descendencia, también unos hijos que iban a ser incontables. Y él decía, a esta altura yo no voy a tener esa cantidad de hijos, pero Dios hace lo imposible y comienza a mirar el futuro. Capítulo 24, los primeros versículos, vemos cómo Abraham le busca esposa al hijo. Ya no vivimos esos tiempos en los cuales los padres preparan, ¿no? Hacen los negocios, pero todavía defendemos a nuestras hijas, eso seguro, ¿no? Pero Abraham tuvo un hijo varón, así que tuvo que hacerlo. Bueno, yo creo que una vez más, leyendo los primeros 4 versículos, vamos a entender el punto y el resto le queda de tarea para ustedes. Abraham estaba ya entrado en años y el Señor le había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí le escogerás una esposa. Bueno, hay mucho por hablar de este pasaje, pero quiero que nos detengamos en pensar en el futuro como lo ha hecho Abraham. Abraham se podía haber quedado con: el Señor me bendijo en todo, el Señor me llamó, me trajo hasta aquí, yo ya hice mi parte. Abraham entendió que lo que Dios hace continúa, que lo que Dios hace en mí lo quiere seguir haciendo en la siguiente generación, en la de nuestros hijos. Por eso Abraham comienza a prepararle el terreno a la fe de su hijo. Más adelante nos cuenta que ya Isaac tenía unos 40 años. No estamos en la misma época, ¿no? Yo, si tengo un hijo varón de 40, ya le buscaría también, ¿no? que se ande casando por allí. Pero le prepara todo y le pide a uno de sus criados en dónde ha de escoger a aquella mujer. Dice: no de esta tierra. ¿Por qué? Porque todo eso todavía tenía que ser transformado de mi propia familia, de mis propias raíces. Y no solamente ahí hay esos pasajes donde a veces no se entienden del texto bíblico, o que a veces hacemos mitos del texto bíblico, pero son familiares, sí, son familiares. Son familiares. Pero también cuando hablamos en el principio de Génesis, de con quién se casaban y cómo eran, en la familia había que poblar la tierra, todavía no había una ley escrita. La ley de Moisés llega muchos años después. Pero en lo que Abraham se está basando es que ha de ser de la familia, ha de ser de una misma fe, ha de ser de un mismo espacio. Por eso más adelante encontramos a Pablo diciendo: ¿qué tienen en común un converso y un inconverso? Un creyente y un no creyente. Alguien que tiene fe y alguien que no tiene fe. No pueden ir juntos porque cada uno va a tirar para distintos lados. Por eso habla que no nos juntemos en yugos desigual. Muchas veces se hace solamente énfasis en ese pasaje como si hablara del casamiento, pero creo que no habla solamente del casamiento, nos habla de todo tipo de compañía, todo tipo de relación. No se junte con alguien que tira para otro lado. ¿Por qué? Porque necesitamos tirar para el mismo lado. Pero Abraham aquí se está preparando
y de acuerdo a la costumbre de su tiempo le pide a su criado, al que estaba encargado de todas las cosas, que sepa buscarle mujer a su hijo. Le encarga esa cosa. Pero creo que el punto es, no me quiero detener en el casamiento, en la búsqueda, sino en detenerme en mirar hacia el futuro. Si nuestra fe ha de ser madura, también debemos mirar en lo que viene detrás nuestro. Porque nuestros hijos van a hacer lo que nosotros les enseñamos. La fe de Isaac fue creciendo y fue madurando desde que caminaba con su padre de la mano, con la leñita, con el fueguito, y diciendo: papá, y el cordero, Dios proveerá. Y empieza a verlo, el hijo comienza a ver al padre. Y tal cual como el padre se mueve, los hijos hacen lo que han aprendido. Hay otros que lamentablemente no hacen lo que uno les enseñó. Pero eso ya queda el criterio de los hijos. Ya sale de tu responsabilidad. Pero nuestra responsabilidad como padres es moldear el carácter y moldear la fe de nuestros hijos. Aquellos que dicen: yo no le enseño nada de fe a mi hijo, cuando sea mayor, que él decida. Si esa es tu manera de pensar, adelante. Pero la Biblia nos enseña que somos los padres, los responsables de la fe de nuestros hijos. No es ni siquiera la iglesia, no lo son los líderes, menos la escuela. La fe la transmitimos los padres a nuestros hijos. Porque a la iglesia van 1 hora si vienen todos los domingos. Pero la casa está en el resto del tiempo. Y lo que ven nuestros hijos, ¿cuál es la prioridad de papá o mamá? Papá o mamá le hacen caso a Dios. Cuando Dios dice esto, se hace. Eso es lo que están observando. Ese es el evangelio que ellos están mirando. Aunque no lean el texto bíblico, nos están leyendo a nosotros. Y la Biblia dice que nosotros somos las escrituras, en vivo y en directo. Nos leen a nosotros. Hermanos, para terminar, repito los 5 puntos de la vida de Abraham. Y tú tienes que saber en qué lugar estás. Y de allí comenzar a profundizar y madurar en la fe. La fe te saca del lugar donde estás. Si hay cosas que no te convienen alrededor tuyo, la fe te va a mover de allí. Te está diciendo: sal de ese lugar. Si tú quieres madurar en el Señor, sal de ese lugar. La fe te enseña a creer lo imposible, no a creer fantasías, no a soñar sin razón, sino a creerle lo que Dios está diciendo. Lo imposible que Dios puede hacer posible en tu vida. La fe te pide poner en orden las prioridades. Quizás sea el momento más difícil, pero hasta que tú no pongas en orden las prioridades, hasta que tú no te demuestres a ti mismo cuáles son realmente tus prioridades, nuestra fe se va a quedar detenida en ese lugar. La fe aprende a sepultar a sus muertos. Los muertos hieden, los muertos huelen mal, porque Dios hasta así lo hizo. Cuando se mueren, se empieza a podrir. ¿Para qué? Para no querer tenerlo, pero nosotros seguimos cargando. La fe sepulta a sus muertos y la fe prepara el futuro. ¿Qué le estás dejando a la siguiente generación? ¿Qué le estás dejando a tus hijos? ¿Qué le estás dejando a aquellos que te observan?